Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La Magia del Saber. Te agradecemos mucho que nos estés acompañando hoy otra vez, que estés listo para escuchar una nueva reseña de un nuevo tema. Y antes de comenzar, vamos a saludar a los participantes del día de hoy. Así es que vamos con Toño. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Muy bien acá. Listos en esta noche de diciembre, ya cerrando el año. Acá también extrañando a Olis, nos falta una integrante, pero es popular la muchacha, entonces, pues ni modo. Vamos a darle. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por vernos y ojalá disfruten el video. Bueno, súper bien. Yo también, a mí también me da mucho gusto verlos, también extraño mucho a Olis, que no va a estar aquí acompañándonos y dando sus comentarios, pero pues ni modo. Así es que la próxima semana esperamos que esté aquí de regreso y que tú también nos acompañes otra vez. Así es que seguimos y dejamos a nuestra eh, chica del día de hoy que nos va a reseñar. La verdad es que no sé qué va a reseñar, pero escuchamos y le dejamos los micrófonos a Pau. Muchas gracias por la entrada, Aurora. Gracias, Toño, por estar acá. Y pues sí, yo, por ejemplo, traigo esta noche a todo un experto de la literatura. Por eso me hubiera encantado que hubiera estado aquí, Olis. Pero checando cuáles son las reseñas que hemos tenido en el canal, tenemos la primer parte de esta dupla de libros. Y dije, ¿por qué no? Si estamos cerrando el año, si estamos, pues obviamente cerrando ciclos, entre otro tipo de cosas, dije, ¿por qué no cerrar mi presentación individual en la magia del saber con la segunda parte de este libro que a mí me encanta? Me gusta este autor. Su marca personal es, bueno, fue, híjole, súper icónico, súper polémico por todo ese tipo de, o sea, no tenía pelos en la lengua, por así decirlo, ¿no? Este hombre, la verdad es que puede hablar de los temas más corrientes, por así decirlo, pero los describe con una belleza tal que a mí me encanta, me atrapa mucho ese tipo de lecturas. Yo creo que no es porque a mí me encanten, sino por lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás de esa marca personal que obviamente trascendió de una manera, podía haber yo creo que trascendido de otra porque este hombre hizo aportaciones en botánica, en la conducta humana, por así decirlo. Incluso hasta hay algunos que dicen que tuvo que ver en cómo se empezó la Revolución Francesa, entre otro tipo de cosas, ¿no? Esta obra, esta novela, la segunda parte, se escribe en 1700. Ahí les debo el año, perdón, soy muy mala para los años, pero yo dije, si tenemos la reseña en La magia del saber de Justina, ¿por qué no hacer la reseña de nuestra querida Julieta? Entonces, esta novela a mí me gusta cómo está narrada. Este hombre tiene una, bueno, tenía una cultura, tenía un amplio vocabulario en el cual, pues obviamente, va a ser una crítica total en todas esas grandes esferas que estaban obviamente teniendo el poder en ese tiempo, ¿no? Desde obviamente la iglesia, desde todo ese tipo de tabúes y de comportamientos que no eran para nada permitidos en su época. Por lo tanto, él se metió en cada cosa que yo creo que estuvo durante su vida como más en prisión que en la propia libertad, ¿no? Eh, un poquito del contexto que creo que nuestra compañera Olis ya lo había retomado en la primer parte de esta dupla de libros, es que este hombre, obviamente, su tío, bueno, como que se hace que él sea su vástago, es decir, que él sea como que el que tiene todos esos atributos de hijo y por lo tanto, pues lo lleva obviamente con él, está en un monasterio y a partir de ahí dicen las lenguas que tal vez por todo lo que él vivió,
empezó a narrar todo esto en sus obras, en sus novelas. Pero Justina, no sé si lo han leído y si no, pues acá léanlo, lo tenemos en el canal de la Magia del Saber. Y si no, la verdad, Julieta o el vicio ampliamente recompensado trata precisamente de Justina y de Julieta, pero se va a enfocar obviamente en la hermana Julieta, que es la hermana de Justina, que recordemos, en contexto, Justina es una chica que siempre se va por esta parte de los valores, de lo que es correcto, y siempre dicta su comportamiento por la moral, por todo lo que debe de ella cree hacer. O sea, tiene una gran inclinación hacia lo divino, hacia lo bueno, etcétera. Obviamente le va súper, súper mal. Y Julieta es su hermana. Entonces, ¿qué sucede? Julieta y Justina son dos hermanitas y quedan huérfanas. Por lo tanto, las mandan al convento para que ellas obviamente pues tengan ahí estudios y obviamente pues salgan como niñas de bien. Entonces, Julieta, como aquí la describe el marqués, ella es una niña demasiado inquieta, demasiado precoz, por lo tanto empieza a experimentar incluso ella misma con este tipo de cuestiones de placer. Más adelante ella empieza a tener este tipo de juegos con una de sus compañeras y la cacha la directora y por lo tanto ella dice, híjole, pues ya me van a correr de aquí, ya todo fue, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que obviamente a lo largo de la historia ella se va encontrando con las personas que tienen autoridad y que obviamente tienen ese tipo de comportamientos retorcidos que hacen obviamente como sectas, bueno, cierto tipo de selecciones en las cuales hacen debidos comportamientos que no son los adecuados. Por lo tanto, yo sí creo que el Marqués escribió este tipo de novelas o sus obras por todo eso que él tal vez vio en su época, que tiene que ver porque Julieta, obviamente después de eso, obviamente empieza a adquirir mucho poder por su comportamiento desviado, por todo ese tipo de cuestiones. Incluso en el libro va narrando todo tipo de perversiones y que ella dice, bueno, estoy, estoy dispuesta a experimentarlo, a hacerlo, y obviamente llega un momento en el que ella pierde toda moral, todo ese valor de decir, esto no es correcto. Y obviamente se distancia de su hermana y ella empieza, cuando sale del convento, a el mundo de la prostitución. Cuando ella lo hace, obviamente se encuentra con hombres muy poderosos, empieza a hacerse millonaria y obviamente te habla de esa parte, ¿no? De cómo se empiezan a hacer este tipo de personas eh, que son viciosas, que se van por lo fácil, por lo que no es moral y empiezan a tener obviamente pues poder, empiezan a tener mucho dinero como Julieta y llega un momento en el que un hombre, uno de sus clientes le dice, ¿sabes qué, Julieta? Yo te voy a recomendar con una persona, pero esa sí está cañona. Si tú no haces lo que esa persona te dice, obviamente pues te llamabas Julieta. Y ella dice, bueno, ok, vamos a ver. O sea, total de que ella llega a un momento en el que ya no tiene llenadera, en el que todo dice, bueno, lo hago y prácticamente desde la escala de valores que podemos ver de violencia, llega así, o sea, escala, 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 hasta que llega a los puntos más grandes y más crueles. Por lo tanto, ella después llega a casarse e incluso pues se deshace de su marido, obviamente porque la cansa, y después se encuentra con su hermana Justina. Esto le va a dar un giro de 180 grados, pero por ahí dicen, ¿no? Que hierba mala nunca muere, que las personas tal vez cambian, pero en el fondo obviamente no van a decir así como que yo voy a cambiar y voy a hacer, no, o sea, Julieta pues ya tenía como que esa parte en la cual obviamente, pues hace y deshace a su manera, la vida la lleva y ella, e incluso el marqués ahí en el libro lo pone, o sea, ella
tiene la intención de cambiar y de hacerlo en algún momento cuando llega un quiebre totalmente fuerte, que no les voy a contar cuál es para que lo lean, y total de que, o sea, tarde que temprano ella regresa, o sea, es como si diera una vuelta, se quiebra y la vida la vuelve a llevar al mismo camino porque viene en su naturaleza o tal vez es algo que ella aprendió. Entonces, a lo que voy es que esta novela está muy bien escrita. El Marqués, la verdad, pues mis respetos porque tenía esta parte como poética, esta parte ilusoria en cuanto a la cuestión así de lo que escribe. La verdad, yo no les voy a describir nada porque si no nos vayan a clausurar la magia del saber por tanta perversión. Hay incluso historias que yo he escuchado que dicen, es que, por ejemplo, 50 sombras de Grey es así como que algo así de, ay, cosita, a comparación de las obras del Marqués, porque el Marqués es explícito, prácticamente vas leyendo y vas sintiendo así como que, ay, ¿no? O sea, lo sientes tan vivido, tan así como diciendo así como que no, o sea, ¿qué pasa, no? O sea, esto no es para personas que sean sensibles, esto no es para personas que tengan así como mucha, que tengan algo muy como sus creencias muy, ¿cómo les diré? O sea, que tengan la mente pues un poco pegada a, por ejemplo, la cuestión religiosa, la cuestión moral muy bien estructurada, sino por el contrario, yo creo que vale la pena leerlo para también tener un brevario amplio de cómo, por ejemplo, la narrativa está súper bien hecha. Vale mucho la pena leerlo por todo lo que hay. A mí me encanta, por ejemplo, ver cómo una mente como la del Marqués pudo haber escrito esto y por qué. Preguntarme yo por qué se inclinaba por este tipo de temas porque su vida fue muy polémica, por eso precisamente estuvo en la cárcel, ¿no? Por algunas cuestiones ahí que tienen que ver con violencia, entre otro tipo de cosas. Entonces, él mismo experimentaba como que este tipo de cosas. Y pues yo se los dejo aquí. Ojalá que lean Julieta, la segunda parte de Justina, que son este dúo de las hermanas de las obras del Marqués de Sade. Y pues no sé si alguien quiera comentar algo. Uy, es que, ¿por dónde empezamos? No creo que haya persona en este planeta que no conozca o no sepa quién es el Marqués de Sade. Lo que quizá mucha gente no dimensiona es como, como qué tan importante fue este hombre para, pues sí, para la historia, ¿no? Para la historia y pues hasta la fecha sus libros siguen siendo impactantes. Y eso que escribió, este vato escribió hace que 400 años casi, ¿no? 300 años, algo así, los 1700 y tantos. Entonces, efectivamente, era un marqués, entonces era noble, ¿no? Era de una clase acomodada, se le dio la mejor educación y aparte este hombre era brillante, entonces, efectivamente, sus libros son muy explícitos. Es que me gustaría decir que son vulgares porque sí lo son, pero al mismo tiempo tienen un lenguaje tan refinado que no los puedes catalogar de vulgar. O sea, es algo paradójico. O sea, efectivamente, sí, a mucha gente cuando salieron los 50 sombras de Grey, como decía Pablo, les choquearon y decía, wow, ¿no? Literatura erótica, no sé, nada, ni madres, ¿quieres erotismo? Léete al Marqués, ¿no? Pero es que se lo lleva a otro nivel. O sea, efectivamente, fue a la cárcel por muchos de sus escritos y le valía madre y seguía, ¿no? O sea, y lo que ponía en sus libros muchas veces estaba respaldado por lo que vivía en su vida personal. O sea, creo que una de las cosas por las que fue a la cárcel por más tiempo fue porque hizo una fiesta masiva en su casa o en uno de sus palacios, no me acuerdo de dónde, ¿no? Y creo que como tres personas terminaron muertas porque creo que le puso quién sabe cuánta droga a todas las bebidas, creo que era de una fuente, ¿no? Así como esas fuentes como de las fiestas de preparatoria así gringas, ¿no? Como donde sacan el ponche. Entonces le puso droga a esa bebida y mucha gente tuvo sobredosis, ¿no? Y dicen que
era la idea, ¿no? Intoxicarlos a todos y pues ya eran famosas las orgías que hacía el marqués con sus fiestas, ¿no? O sea, era la depravación encarnada este hombre, básicamente. Entonces, efectivamente, Justina y Julieta quizás son de sus obras más conocidas, ¿no? Es una biología, como dice Pau, y sí o sea, estas dos obras, la verdad yo nada más leí Justina, no leí Julieta, pero pues obviamente fue algo que en algún momento investigué, pero decía que era como una crítica y una burla al mismo tiempo a la moral, ¿no? La moral, por ejemplo, de su tiempo, o sea, cómo es como de ustedes que se dan de buenas personas y tienes ahí la historia, ¿no? Porque el título es Justina y los infortunios de la virtud, así se llama, ¿no? Entonces, Justina es de una hermana, como ya había reseñado, ¿fuiste tú o fue Olis? No me acuerdo, pa. No fue Olis. Eh, Como esta mujer que es buena, ¿no? Y es increíble y es una mujer así como derecha y todo, le suceden las cosas más trágicas, ¿no? O sea, cuestionando este mensaje de, es que si actúas bien, ¿no? Te va a ir bien. Pues no, es que puedes actuar bien y te va a ir de la rechingada, mientras hay otros cabrones que, como Julieta, ¿no? Que es su hermana, que son amorales, ¿no? No tienen moral, no tienen ética, no tienen conciencia, no tienen nada y simplemente se guían por el placer. ¿No? Entonces y a ella le va bien, ¿no? Curiosamente. Ella lleva una vida buena, una vida disfrutable, llena de placeres, llena de desmedidas. Y la otra que sea por el buen camino, pues le va de la patada, ¿no? Entonces es, eh, es irónico y a la vez como un trasfondo crítico que tiene el Marqués en esta biología, ¿no? Creo que todos saben quién es el Marqués de Sade, pero no se dimensiona, o lo que muchas veces no dimensiona la gente es como qué tan importante y qué tan explícitos son sus libros, ¿no? Y qué tan importante fue este hombre. O sea, el Marqués de Sade, ¿saben? No sé si ustedes lo sepan, es como un dato curioso de la psicología, ¿no? ¿De dónde viene la palabra sádico? Viene precisamente del Marqués de Sade. Así de influyente fue este hombre, ¿no? O sea, no me acuerdo, creo que es Evin House, Evin Kraft, algo así se llama el psicólogo, o el psiquiatra de ese tiempo, porque en ese tiempo no había psicólogos, fue en el siglo XIX, creo, que se basó en la personalidad y en la obra literaria del Marqués de Sade para acuñar este término, ¿no? O sea, el sádico. El sádico es una persona que siente placer, ya sea sexual o no, al ocasionar daño a otras personas. O sea, a partir del sufrimiento y del dolor de otras personas, el sádico siente placer. Entonces, o sea, y esa es una palabra que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Ah, qué sádico eres, ¿no? Así como está la otra parte, el masoquista. Entonces, sí, este hombre definitivamente es de los clásicos, ¿no? De la literatura, amado u odiado, pero jamás olvidado, dirían por ahí. O sea, y les digo, este hombre escribió sus libros en los 1700 y hasta la fecha sigue siendo impactante. O sea, estuvo una experiencia leer al Marqués de Sade. Si tienen estómago fuerte, ¿no? Y si tienen gustos cuestionables, léanse al Marqués, ¿no? Cualquier libro del Marqués. Hay algunos que son más filosóficos y no son tan explícitos, porque les digo, este hombre era brillante. ¿No? E incluso en Justina y en Julieta tiene reflexiones muy cabronas también, o sea, no crean que es pura pornografía así, gore explícita, no, o sea, tiene reflexiones muy cabronas. Bueno, Julieta les digo, no lo he leído, pero Justina sí, entonces, no crean que nada más es, o sea, porque sí, cuando llega la horchata, puta, pinches mega descripciones que dices a la madre, ¿no? Pero cuando te va contando la historia y los personajes, o sea, no crean que es literatura basura dedicada nada más a impactar a la gente, o sea, tiene mensajes bastante profundos, y reflexiones bastante profundas también. Entonces, sí, pero sí, no es para cualquiera. O sea, no es para cualquiera, el Marqués. Les digo, amado u odiado, pero jamás olvidado, ¿no? Si eres de los que les gusta como ahora, ¿no? Como les gusta leer del mundo color de rosa y historias de final feliz, ¿no? Y de viajeros y gente que anda conociendo el mundo, no lean a Márquez. Pero si están enfermitos, así como Pau como yo, ¿no? O Olis también. Entonces, léanselo, lo van a disfrutar. O sea, de hecho,
Dicen por ahí que su libro más impactante de todos es el de Los 100 días de Sodoma, Los 120 días de Sodoma. Cuando yo estudié italiano, había un director. Obviamente estudié toda la cultura italiana, ¿no? Entonces, en uno de mis talleres estudié pues, lo que es el cine italiano. Entonces, hay un director muy famoso, ¿no? Que se llama Pierpaolo Pasolini. Pasolini precisamente hizo una adaptación cinematográfica de 120 días de Sodoma, ¿no? Se llama Saló. No sé si la han visto. O sea, y se hizo creo que en los 70s, 80s, algo así, pero está catalogada como una de las películas más impactantes y grotescas que se han hecho, porque está basada en una de las historias. Es que ni siquiera o sea, el de los 120 días de Sodoma, eso es otra reseña aparte, ¿no? Pero ya que estamos en el Marqués, ni siquiera puedo decir que sea una historia, ¿no? Más bien en la película lo adaptan para que sea una historia, pero los 120 días de Sodoma nada más son una lista de puras marranadas, lo que es la coprofagia o sea, no, la zoofilia, o sea, cosas que dices, la madre, ¿no? Entonces, imagínense todo eso en una película, ¿no? Y en una historia bien articulada. Entonces, ahí hay como mi recomendación, ya que estamos tocando el Marqués, Saló, si les gusta, incluso está catalogada como terror. No es terror, no sale ningún monstruo, si acaso los monstruos, los seres humanos, ¿no? Este, pero es muy buena si tienes el estómago fuerte y lo mismo que el Marqués. Entonces, es una mezcla interesante porque es filosofía, ¿no? Y pues, o sea, y el Marqués es muy buen escritor, o sea, como dice Pau, o sea, hay una razón por la que el Marqués es el Marqués, o sea, tiene unas descripciones y usa las palabras para crear imágenes en tu mente que dices, no mames, o sea, no mames, ¿no? O sea, y llega un momento en que sientes asco y llega un momento en que dices, ah, su madre, ¿no? Entonces, la verdad, les digo, vale la pena si tienes como el estómago para ello, ¿no? Porque sí es impactante, es toda una experiencia leer al Márquez. Entonces, gracias, Pau, por traerlo y pues por concluir esta biología de Justina y Julieta. Yo ya entré en conflicto porque me dio curiosidad de leerlo y al mismo tiempo fue así de, híjole, no sé. Pero es que ya, yo pensé de hecho que yo nunca lo he leído, nunca he leído al Marqués de Sade, he escuchado mucho sobre él, o sea, yo creo que su nombre siempre ha sido referido cuando, no sé, cuando llevábamos clases de literatura y demás, o sea, es un gran ejemplo, pero yo nunca lo he leído. Yo pensé que era más reciente porque simplemente no se me ocurrió que era de los 1700, ¿no? Pero ya me pusieron en un conflicto porque me dio mucha curiosidad de leerlo y al mismo tiempo digo, híjole, no sé si lo voy a aguantar. Yo creo que le voy a dar una ojita más así como para decir, híjole, ya mejor no. Pero me llama mucho la atención. Ahorita, o más bien ahorita con la reseña que hizo Pau y con los comentarios que dio Toño, me quedé así de, ya me picó la curiosidad. O más bien, ya me picó el morbito, sinceramente. Ya es así como de, quiero ver de qué se trata. Pero voy a ver, yo les cuento. Les digo, ¿saben qué? No lo pude terminar o sí lo pude terminar. Muchas gracias por traerlo, creo que es un gran ejemplo de, de, de esos libros de gran impacto que son de añísimos atrás. No estamos hablando de hace 20 años, hace 50 años, estamos hablando de 400 años que se escribió. O sea, es una cosa que bárbaro. Imagínense ustedes ser un autor tan grande, tan brillante, que 400 años después tus libros se siguen leyendo y se siguen buscando. Que ese sería, yo creo que el sueño de todo autor, ¿no? ¿No creen? No sé. Sí. Algún día. Toño ya va para allá. Eso es de acuerdo con Milan Kundera, la inmortalidad, ¿no? ¿De Es- qué? La inmortalidad, es así como te vuelves inmortal. Ah, pues este señor se volvió inmortal. Yo creo que ya me habías contado lo del término de sádico que venía de él.
sí me habías contado. Y yo me imagino que debe estar brutal la manera en la que escribe. O sea, simplemente para que un psiquiatra, si fue un psiquiatra, haya acuñado el término sádico utilizándolo como ejemplo, ya dice mucho, ya dice demasiado. Pero bueno, hasta aquí yo no tengo nada más que comentar. Yo nada más digo que a mí me picó la curiosidad. Voy a echarle una ojedita. No te sientas mal, todos llegamos al Marqués por morbo, todos. Sí, es que es morbo, es realmente lo que mueve es morbo. Y ahorita como ustedes lo comentaron, realmente te quedas así como de, sí, o sea, sí, no sé, es morbito el que mueve. Pero Ujú. bueno, muchas gracias, Pau. No sé si quieran decir algo más. Sí, que aquí dice que el día 2 de junio de 1740 nació Donatien Alphonse Francisco y de Sade. Es decir, que nació en 1740. Ay, nomás, hace un tiempito. Un Ayer. poquito, Un poquito. un poco, Sí, una época un tantito diferente a la nuestra. yo creo que Justina es una novela bastante fuerte, ¿no? O sea, creo que tiene libros como más suavecitos, como Filosofía del Tocador, que quizá podrías ver, son como mucho más. Hay otro, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero bueno, o sea, porque Justina sí tiene escenas que dices, "A la madre". Julieta, les digo, no lo he leído, pero Justina es como de. Oh. Yo entre los dos libros siento que Julieta es ligeramente más ligerito que Justina, pero están igual de fuertes. Pero siento que Justina está más fuerte. Sí, no, tiene escenas que dices, "Mamá, se mamó este". Ujú, Entonces, puedes Yo empezar tengo, bueno, síguele, síguele. con otros libros del Marqués que no son este, tan fuertes, están como más suavecitos y así te gusta, pues te vas con Justina, que son palabras mayores, y pues de ahí ujú. te vas a Julieta. Y después los 120 días de Sodoma y Gomorra, que puedes traerlo aquí y podemos hablar de él. Es que sí, no sé, o sea, porque Justina y Julieta sí son historias articuladas, les digo, o sea, los 120 días de Sodoma nada más son como, te dice, libros de primavera, ¿no? Y empiezan historias así eróticas y Ujú, escenas sexuales, pero nada más son como tres renglones, ¿no? Pero, o sea, Pasolini lo que hizo, bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Pasolini lo que hizo en su película fue que, pues, le dio una trama, ¿no? Entonces, les digo, o sea, son las cuatro estaciones, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, mientras más van avanzando, más se va poniendo cabrón lo que te escribe el Márquez, ¿no? O sea, las depravaciones que escribe. Pues primavera empieza como cualquier escena erótica de me penetró, bla, 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 ¿no? Y quién sabe qué, pero ya cuando empiezan a avanzar a verano y a otoño y bueno, ya a invierno, que ya es como mutilaciones y así, este, es como de, está cabrón, ¿no? O sea, pero Pasolini lo que hizo fue que lo adaptó en una película en la que, pues, es como un club de degenerados, son ricachones todos, y entonces secuestran a muchísima gente, ¿no? Secuestran a muchísima gente. Secuestran creo que a cuatro gigolos, ¿no? Pero, y te lo describen, ¿no? O sea, eso sí te lo escribe el Marqués en el libro, ¿no? Tienen una casa grandísima, secuestran a un chingo de gente, y y son como ricachones que quieren divertirse a expensas de la gente. Pues contratan a cuatro como contadoras de historias, ¿no? Que es la que cuenta las historias de primavera, las historias de verano, las historias de otoño y las historias de invierno, ¿no? Entonces empiezan las de primavera, y bueno, también secuestran como a cuatro hombres que están muy bien dotados, ¿no? Te dice, y este tiene el pene súper, o sea, nada más le mide tantos centímetros, pero está súper ancho, ¿no? Y al otro sí le mide 32 centímetros, ¿no? Y entonces te dice, este tiene un pene normal, pero puede durar cogiendo puta así, ¿no? Entonces son cuatro, y de ahí tienen como, o sea, y secuestran a muchísimos,
jovencitos, porque obviamente el marqués pues era cuestionable, ¿no? O sea, todos son menores de edad a los que secuestran, tanto muchachas como muchachos. No secuestran, no me acuerdo a cuántos. Y los encierran en esa casa y nadie puede salir. Entonces, cuando empiezan las contadoras de historia, empiezan las de primavera y entonces empiezan a actuar todas las historias que ellos van contando, a representar todas las historias que van contando, pues, pero pues obviamente los niños no están ahí por consentimiento, ¿no? Entonces, mientras va avanzando, terminan las de primavera, empiezan las de verano y las de otoño, y cuando llegan las de invierno, es como de, no, no, está buena, está buena. Pero bueno, les digo, el libro en lo personal no me pareció como bueno, porque les digo, como son listas, ¿no? Si de un hombre se come la nieve de no sé qué, y ya a partir de ahí eyacula no sé qué. Y entonces, estos son los 120 días de Sodoma, ¿no? Pero la película sí se las recomiendo. ¿La película me la recomiendas a mí? Yo no creo. No, 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 a ti no. A los que tienen este morbo y este gusto oscuro, ¿no? ¿Qué no? Hay una película que yo me acuerdo, vi una película en la Cineteca que es grotesca hasta, es horrible y es muy, no me acuerdo si era francesa bueno, era de europea la película, que salió en la Cineteca hace unos años. ¿No será esa? Porque era muy grotesca, pero y así, de ese nivel, ¿no Es sabes? que si te metes en esos bajos mundos, hay muchas películas así. Oye, y era sobre todo como que, sí era una historia, o sea, sí tenía como una historia como de un reino y demás, pero realmente no, o sea, era más bien como que iba pasando el tiempo y te enseñaban diferentes cosas, pero era muy, muy grotesca. Pero la Bueno, de quién Salud sí sabe. es impactante, tiene escenas bastante fuertes, pero la película sí tiene historia. El libro, a mi gusto, o sea, porque hay mucha gente que es muy fanática del mar, que seguramente dirá que sí, pero, o sea, desde mi punto de vista, no. O sea, no les digo, no son una lista así como de. Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar? Yo más bien tengo una pregunta, ahorita que estamos hablando sobre esto. Y es una pregunta hacia nuestro señor psicólogo. ¿De qué depende? Bueno, ya sé cómo que me vas a... Pero ¿por qué hay cierta literatura que nos llama más la atención que otra? O sea, ¿por qué a ustedes les llama más ese tipo de libros en comparación con otros? Pues es que hay muchas respuestas, depende de cada persona. Y también hay como muchas maneras de responder a esa pregunta. Si te vas al psicoanálisis, te diría, por ejemplo, que todos tenemos impulsos oscuros y el inconsciente es amoral. Yo tenía una maestra que nos enseñaba psicoanálisis que decía, para el inconsciente, pene, vagina, caca y chichis es lo mismo. Entonces, por ejemplo, o sea, cuando nosotros nacemos, nuestra caca nos excita. Solamente que nuestro desarrollo psicosexual, la energía sexual no es genital, o sea, no está en los genitales. Pero sentimos excitación sexual cuando somos bebés y nos cagamos. O sea, y todos tenemos eso, ¿no? O sea, obviamente conforme va desarrollándose pues sí, valga la redundancia, ¿no? Mientras se sigue el desarrollo psicosexual, nuestra energía sexual em, se va desplazando hacia lo genital. Por eso cuando somos adultos, y todo adulto bien logrado, diría Freud, bueno, no, no, no diría Freud, no lo diría así, ¿no? Pero todo adulto que completó su desarrollo de una manera saludable, pues va a encontrar la satisfacción sexual con los genitales, ¿no? Coger, básicamente. Pero si te quedaste atorado en alguna etapa del desarrollo psicosexual, ahí es donde, híjole, es que a mí me prenden los pies de mi mujer, que, no mames, o sea, ¿no? O, híjole, es que como me encanta morderle, o sea, ¿no? O sea, o sea, algo pasó ahí que no se logró la genitalidad por completo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos con literatura así que tiene ese tipo de escenas, pues apela a impulsos inconscientes nuestros, sexuales. No, pero es que tendrían que entender el concepto de sexualidad desde la mirada del psicoanálisis. Entonces nosotros hemos aprendido a ver la sexualidad como el coito, la penetración por la vagina, pero cuando
Así es que mi maestro lo decía de una forma muy chistosa, pero sí es así, ¿no? O sea, nuestro inconsciente es amoral. La mierda no da asco. Nosotros, decía Freud, nosotros nacemos bisexuales, ¿no? A nosotros nos gusta el placer sexual sin importar de dónde venga, es conforme vamos creciendo y con el famoso complejo de Edipo que aprendemos a amar a hombres o mujeres y aprendemos a que no existen hombres o mujeres. Entonces, no, pues, o sea, si te digo que un psiquiatra fue el que acuñó el término sadismo, o sea, los psicoanalistas se dieron un festín analizando el trabajo del Marqués de Sade. No porque te habla de todos esos impulsos oscuros primitivos que nosotros, con una instancia que se llama el super-yo, hemos aprendido a inhibir, ¿no? Pero el Marqués le valía, ¿no? O sea, no era amoral, o sea, no había moralidad. Freud te diría que todos tenemos esos impulsos y a todos nos prende lo que escribe el Marqués porque apela a un lado oscuro nuestro, pero hay personas que somos más abiertas a ello que otras. Otras personas son como mucho más reprimidas, son más neuróticas. Pero te digo, y eso es desde el psicoanálisis, que es la teoría que más hace sentido pues, para explicar este tipo de cosas, ¿no? O sea, si esto es una pinche marranada, lo que escribe el Marqués, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué es muy bueno? O sea, podríamos verlo también desde el punto de vista del poder. Socialmente estamos restringidos, es que eso no te debería de gustar. ¿Y a quién no le gusta hacer algo prohibido? Ahí es donde viene el morbo, la satisfacción de romper la ley, de romper la regla. Que también para el psicoanálisis hay otra explicación de que es agredir al padre. Es que el psicoanálisis es un desmadre, es un desmadre. Está bien enfermita esa teoría, pero es muy buena, es muy divertida. O sea, yo lo estaba pensando porque dije, bueno, o sea, para que este señor se haya y siga siendo famoso, eh, es porque la gente lo sigue leyendo, ¿sabes? O sea, pudo haber sido lo más grotesco del mundo y que a la gente no le gusta, pero el chiste es que fue grotesco y fue muy detallista o en la manera en la que escribió y a la gente le gustó, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención saber cómo, cómo, cómo este autor pudo llegar a ser reconocido 400 años después también. Pero bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ya casi vamos a terminar el año, así es que por favor no se pierdan los últimos capítulos que tenemos preparados para ustedes. Esperamos que nos puedan acompañar y por favor déjanos abajo en los comentarios si tienes alguna idea, si qué te pareció el libro, si tú también has leído al Marqués de Sade o todo lo que, y a Julieta también. Todo lo que nos quieras dejar, por favor, déjalo en los comentarios. Les mandamos muchos abrazos y hasta la próxima.